Tiene la palabra el señor diputado Pablo Abdala. Muchas gracias, presidenta. Creo que es oportuna esta instancia que estamos teniendo en la tarde de hoy, por eso nosotros hemos venido con mucho gusto a esta discusión. Ahora, lo primero que queremos expresar es que después de haber escuchado el largo parlamento que el señor ministro acaba de dedicarnos, seguimos con la misma duda con la que llegamos, preocupante interrogante en cuanto al destino de esta situación que mucho nos preocupa y que es un problema que el país arrastra hace más de 10 años y que tiene que ver con el propio prestigio internacional del Uruguay. El ministro no nos ha dicho aún si el gobierno va a mandar o no, definitivamente, antes del 1 de noviembre, como está comprometido con la Organización Internacional del Trabajo, un proyecto modificativo de la Ley de Negociación Colectiva. Nos ha dicho ese acuerdo en cuanto a avanzar en determinados cambios o en determinadas bases que eventualmente podrían justificar una modificación o una enmienda legislativa. Está muy bien. Ahora, eso dicho así puede inducir a error, y yo creo que de hecho induce a error, porque eso no garantiza que el Poder Ejecutivo ejerza lo que desde nuestro punto de vista en este tema debe ejercer, que es la iniciativa legislativa que de acuerdo a la Constitución le corresponde para cumplir con sus obligaciones internacionales, que hace 10 años que no las cumple, y particularmente en este último tramo, después de la ignominia que el país debió enfrentar hace pocos meses, integrando una lista negra en la Organización Internacional del Trabajo, bueno, con mucho más razón el gobierno debiera actuar en términos de conjurar definitivamente esta situación. Y a nosotros esto nos preocupa, señora presidenta, y nos genera una dosis de desconfianza política importante, porque este debate tampoco venimos de buenas a primeras. Este debate se da en un contexto, que es el contexto de la relación política que con el ministro hemos tenido durante todo este tiempo, durante estos 4 años y tanto que él lleva al frente del Ministerio de Trabajo. Con el ministro en particular, nosotros hemos tenido una relación personal correcta y cordial, pero desde el punto de vista político, con el ministro Murro las cosas no han sido sencillas para el Partido Nacional. ¿Y por qué razón? Porque el ministro no nos genera, repito, aún en la discrepancia, confianza política en cuanto a darnos garantías de que actúa con honestidad política y sobre todo y particularmente en el desempeño de una investidura que lo debiera llevar desde el punto de vista republicano a actuar en el ejercicio de su cargo con una prudencia a la hora de hacer determinadas manifestaciones que a nuestro juicio y sobre todo en el último tiempo no ha tenido. El ministro Murro ha ingresado, de hecho, en este último tramo del proceso político del Uruguay, en una serie de afirmaciones altisonantes que, por supuesto, en un régimen de libertades y en función de que él, en principio, no tiene limitaciones para opinar ni para hacer política o hacer política partidaria, tendríamos que decir que no violan ninguna norma legal o constitucional. Pero desde el punto de vista, repito, de la importancia del cargo, del poder que ejerce el ministro de Trabajo, porque Ernesto Murro es ministro y en su condición de ministro tiene mucho más poder que cualquiera de los legisladores que estamos acá. Y cuando habla por los medios de comunicación, obviamente incide en el estado de ánimo de la población y eso obliga al ministro Murro, como a cualquier otro ministro, a ser más cauto a la hora de realizar determinadas afirmaciones. Cautela que, repito, es la oportunidad de decirlo, nosotros no hemos percibido en la actuación del señor ministro, sobre todo en este último tramo. Ha ingresado en algún momento hasta en descalificaciones personales hacia el candidato del Partido Nacional. Ha hecho afirmaciones que son falsas, señora presidenta, en cuanto a establecer como criterio maniqueo que si ganan los partidos de la oposición en el Uruguay habría un retroceso desde el punto de vista social, que no habrá más aumentos de salarios, como decía recién o recordaba recién el señor diputado Amarilla. Entonces, repito, no es con la persona del ministro, pero es sí con el ministro en tanto actor político que nosotros llegamos a este debate, repito, con una dosis de desconfianza política que en el tema de la convocatoria, que es qué va a pasar con la ley de negociación colectiva, nosotros no tenemos más remedio que desconfiar y por lo tanto corroborar esa desconfianza cuando el ministro, el anuncio central que debió haber hecho no lo hizo, que es precisamente
el de modificar la ley de negociación colectiva y el de enviar un proyecto de ley rápidamente, o por lo menos antes del 1 de noviembre, no lo ha anunciado, al Parlamento Nacional. Con relación a algunas afirmaciones históricas, a mí me parece muy interesante el debate histórico, capaz que en el curso de esta sesión tenemos que volver sobre eso. El gobierno del Partido Nacional que se instaló en el año 1990, señora presidenta, en esa etapa hubo aumento de ingresos, contrariamente a lo que aquí se dijo, hubo aumento de pasividades que aumentaban cada 4 meses en función de la oportunidad de aumento de los salarios públicos y de acuerdo al índice medio de salarios. Las pasividades en términos reales al cabo de los 5 años de ejercicio del gobierno crecieron en términos reales un 37%, y más allá de que es verdad se discontinuó la convocatoria de los consejos de salarios, no menos cierto es que hubo muchos avances en muchas áreas desde el punto de vista de las libertades sindicales y desde el punto de vista de la participación de los sindicatos en la cuestión pública y en todo lo atinente al mercado de trabajo. Entre otras cosas, se cumplió con la norma constitucional que estableció la representación social en el Banco de Previsión Social y a raíz de eso, mire qué casualidad, el señor Ernesto Murro fue el primer representante de los trabajadores en el directorio del BPS. Otro tanto se hizo en un ejercicio de tripartismo con la creación de la Junta Nacional de Empleo, que es el antecedente del INEFOP. Otro tanto se hizo en ese momento con la instalación de la Comisión Sectorial del Mercosur, que puede parecer un tema menor ahora, pero que en aquel momento era de enorme importancia porque el país ingresaba en la integración regional y el PIT-CNT, el movimiento sindical, tuvo representación en ese ámbito. Hubo negociación colectiva, contrariamente a lo que se dijo. El propio ministro acaba de reconocer que hasta el año 1992 se practicó. Yo tengo aquí la cantidad de convenios que se inscribieron en el Ministerio de Trabajo. En 1992 se inscribieron 134 convenios colectivos, en el 93 se inscribieron 149, en fin, es mucho lo que podríamos decir a este respecto, señora presidenta, pero me temo que nos apartemos del aspecto central que nos convoca en la jornada de hoy. El ministro Mayo, creo, señora presidenta, que hoy viene a hablarnos de un tema importante que son los consejos de salarios, pero que es el instrumento, es un instrumento de enorme importancia, que, como ha dicho el diputado Amarilla, nosotros vamos a ratificar y a mantener, y que tiene derecho el gobierno actual, tuvo derecho a darle al instrumento de los consejos de salarios la dimensión, la fisonomía, el alcance, la forma, la organización que entendió conveniente, porque para algo ganó las elecciones, estuvo en su legítimo derecho de hacerlo. Ahora, ese es un aspecto importante, pero no es toda la política laboral. Pero no puede ser la estrategia exclusiva o la orientación única o el plan exclusivo del Ministerio en términos de la promoción de los trabajadores, en términos del desarrollo de los derechos laborales. Yo estuve repasando la comparecencia del ministro del día 28 de abril del año 2015, cuando nos vino a plantear precisamente los lineamientos de la cartera con relación a una gestión que empezaba en ese momento. Y francamente, podemos hablar de los consejos de salarios, pero tenemos que hacerlo a la luz de todo lo demás, de los objetivos que el Ministerio en ese momento y el Poder Ejecutivo nos decía que empezaba a trabajar por su prosecución y en qué medida eso se ha cumplido y en qué medida no. Y yo creo que el balance, señora presidenta, desde nuestro punto de vista, es bastante insatisfactorio. El ministro nos habló, en aquel momento incluso redactó un documento que hizo público que se llamó Cultura del Trabajo para el Desarrollo, donde se hablaba y se postulaba la cultura en materia de cantidad de trabajo, de calidad de trabajo, a todos los niveles, al nivel público, al nivel privado. Pasado el tiempo, yo no sé si los datos que surgen hoy del mercado de trabajo y de la realidad que enfrentamos los uruguayos están a tono con aquel planteo ambicioso que recibimos hace 4 años. La tasa de empleo, como aquí se decía, ha caído estrepitosamente. En el último trimestre conocido se perdieron 17.000 puestos de trabajo más. Aumentó la desocupación, aumentó el subempleo. Si bien la desocupación está en el 9.1, hay cerca de un 20% de la población económicamente activa que está en una situación de insuficiencia laboral, o bien porque no tiene trabajo, o bien porque se encuentra en condición de trabajo precario. Entonces, de eso tenemos que hablar, señora presidenta, cuando hablamos de los consejos de salario. No podemos hablar de los consejos de salario aisladamente. Tenemos que hablar, repito, en el contexto de un país que enfrenta graves dificultades desde el punto de vista de las relaciones laborales y del mercado de trabajo. Hay estudios que indican que la realidad del mercado de trabajo hoy es equivalente a la que teníamos 10 años atrás. Eso lo que marca es una involución, un retroceso. Y me parece que no puede estar ausente de este debate. Tenemos que poner ese dato o esa observación sobre el tapete.
Y en cuanto a las observaciones de la OIT, yo creo que en eso el ministro no tiene más remedio que hacerse cargo de un fracaso, que será suyo en alguna medida o que será del gobierno que integra. Yo tampoco quiero personalizar obsesivamente en él. Pero en aquel entonces, cuando compareció el 28 de abril a la Comisión de Legislación del Trabajo y nos habló de este tema, el ministro se comprometió a arreglar el tema ese año, en el año 2015. Nos dijo que el día 19 de marzo, es decir, 19 días después o 18 de haber asumido el nuevo Poder Ejecutivo, se había llegado a un acuerdo con trabajadores y empresarios para instalar una mesa de negociación y que al cabo del año 2015 estuviera resuelto el problema de las observaciones de la OIT y que, por lo tanto, a partir de allí, el Parlamento aprobara un proyecto modificativo que contemplara las objeciones que este organismo internacional había interpuesto. La única modificación legislativa que se hizo para solucionar una de las observaciones que planteó la OIT, o mejor dicho, que a partir de la queja de los empresarios, la OIT estableció a nuestra ley de negociación colectiva, se corrigió por la ley 19.027, un proyecto de ley que presentamos con el diputado Vidalín para solucionar lo que concierne a la representación paritaria en el ámbito del Consejo Superior Tripartito. Las demás siguen todas absolutamente vigentes. Y el ministro Murro no nos dice, cuando nos habla de iniciar acciones legislativas, ¿qué quiere decir? Porque por ahí circuló la versión de que iban a mandarle una minuta al Parlamento. Aprovecho para preguntarlo, yo no sé si ese es el camino que se piensa seguir. Ahora, mandar una minuta es la nada, es mandar una carta. No, el Poder Ejecutivo es colegislador, tiene la responsabilidad de la política laboral. El país ha sufrido un cuestionamiento severo en el plano internacional en cuanto al incumplimiento del Convenio 98 y de otras normas internacionales. ¿No piensa hacer nada de una vez por todas para corregirlo el Poder Ejecutivo? Fuimos esperando, fuimos ganando tiempo, fuimos tirando el tema para adelante. Bueno, pero lo de la lista negra ocurrió ahora, hace 2 meses. Y frente a eso el ministro viene, le pide una reunión al Parlamento o la promueve su partido político simplemente para decirnos que le mandó un memorándum a la OIT. Y está bien que se lo haya mandado, porque además la OIT lo comprometió a que le hiciera un informe de avance con fecha 1 de septiembre. Pero bueno, ¿y cómo seguimos? Porque al cabo de todas estas horas de discusión, y me temo que al cabo de las horas que le resten todavía a esta sesión, no podemos sacar una conclusión muy nítida en cuanto a si este tema se va a solucionar o no. A la OIT no la arreglamos, me parece a mí, con una minuta, o no la arreglamos con el memorándum. Hay que cambiar la ley, pero cambiarla no es, porque tampoco podemos plantear esto en términos maniqueos, ¿no? En términos de falso dilema. Los ajustes a la ley en función de las observaciones de la OIT no implican anular la negociación colectiva. Supongo que nadie será tan infantil como para realizar una afirmación de esas características en este debate o fuera de él. Está claro que los ajustes tienen que ver con los aspectos que aquí se han mencionado, con la confidencialidad en el manejo de la información, con los niveles de negociación, con la vigencia de los convenios colectivos y el tema de la ultraactividad, con los temas que todos sabemos. El propio ministro Brenta, con quien nosotros tuvimos enormes diferencias, ex ministro Brenta, en el año 2013, mandó un proyecto al Parlamento, corrigiendo todos esos aspectos. Estamos hablando de hace casi 6 años. Y precisamente ahí se contemplaban una serie de medidas que nosotros hubiéramos votado ese proyecto, como dijo el diputado Amarilla, como votaríamos con mucho gusto, por supuesto, un proyecto que enviara el ministro recogiendo las consideraciones que acaba de formular, que son compartibles. Pero me parece que aquí estamos en una especie de dicotomía o de doble juego entre lo que se dice y se afirma que se está de acuerdo y lo que después en la práctica se hace o se deja de hacer a la hora de gobernar. El ministro es un gobernante, integra el Poder Ejecutivo, es una autoridad ejecutiva. No alcanza con que nos venga a decir o a transmitir su visión o en qué medida él tiene algún margen de acuerdo mayor o menor con determinados aspectos de modificación de la ley tomando como referencia las observaciones de la OIT. No, nos tiene que venir a anunciar por dónde vamos, a decirnos qué es lo que quiere que votemos, o en qué medida, o de qué manera, o en qué momento y de qué forma vamos a corregir esto que el propio ministro, y tengo aquí sus palabras, no las voy a leer, pero las podría leer, en el año 2015, cuando vino la Comisión de Legislación del Trabajo, definió como un problema. Si en el 2015 era un problema para un ministro que asumía, en el 2019 para un ministro que se está yendo y con el antecedente inmediato de que estuvimos en una lista negra, y justamente, como ha dicho el ministro públicamente, yo eso estoy dispuesto a aceptarlo, pero estuvimos en una lista negra.
Y bueno, entonces si aquello era un problema, ahora yo creo que estamos con un problemón por delante. Entonces lo primero, señora presidenta, para resolver un problema o un problemón, es asumirlo, es reconocerlo, es llamar a las cosas por su nombre. Y para eso puede contar con nosotros y puede contar con el país entero. Y como dijo el diputado Amarilla, más allá de que estemos en las postrimerías del pedido legislativo, hay tiempo para cambiar las cosas. El presidente de la República nos acaba de mandar un proyecto para crear un ministerio, el Ministerio de Cultura, cuando se está terminando su gobierno. Bueno, esto que tiene que ver con la evolución institucional, política y social del país, creo que todos los partidos podemos construir un acuerdo y por lo tanto no condicionaría ninguna decisión legislativa que adoptásemos a la próxima legislatura o al próximo gobierno, porque además lo avalaríamos todos los partidos políticos que estamos representados en el Parlamento.